Hola, soy Paco Partal, soy profesor de Química Física de la Universidad de Jaén y en este microencuentro vamos a hablar de átomos, de la molécula y qué mantiene unido a los átomos en las moléculas y qué mantiene unido a la materia. Estos conceptos son muy comunes para los químicos actuales. Aquí tenemos el modelo de la molécula de uracilo, que es una de las moléculas que forma nuestro ARN, está implicado en nuestra herencia. Como vemos, esta molécula está representada por esferas y cada esfera con un color representa un átomo. El nitrógeno sería el azul, los negros son carbono, los rojos son oxígeno y los blancos son los hidrógenos. Y estos átomos están unidos entre sí por lo que conocemos como enlaces químicos. Hay enlaces de distintos tipos. Tenemos un enlace sencillo entre el nitrógeno y el hidrógeno, entre el nitrógeno y el carbono. Sin embargo, los enlaces son dobles entre el carbono y el oxígeno y también tenemos un enlace doble entre un carbono y otro en esta posición. Cada enlace tiene sus propiedades y nosotros nos basamos en estas propiedades de los enlaces y de los átomos como individualidades dentro de la molécula para poder hacer diseño de nuevos fármacos o diseño de nuevos materiales de forma teórica y de una explicación de cómo se dan las reacciones químicas. Pero estos conceptos no son actuales, estos conceptos empezaron a desarrollarse en el siglo XIX. Concretamente en 1801, John Dalton, que era profesor maestro escuela de Manchester, propuso que la materia estaba compuesta por átomos. Las moléculas se formaban por elementos químicos y estos elementos químicos estaban formados por sus átomos y estos átomos eran distintos para cada elemento. A la hora de unirse, lo que hacían era agruparse estos átomos formando las moléculas. Cuando fue evolucionando la teoría química, apareció lo que se conoce la química orgánica y la química estructural. Se vio que la estructura molecular tenía una relación con la reactividad y los productos que se podían obtener. Entonces fue cuando se introdujo el concepto de enlace químico. Ese concepto de enlace químico lo dio Franklin, para decir que ese enlace era lo que mantenía unidos los átomos dentro de una molécula, pero no lo definió como algo físico. Él pensaba que era como la unión que hay entre el Sol con los planetas. Fue a Akram Brown a quien se le ocurrió que a la hora de escribir las moléculas, esos enlaces, que en un principio no sabía qué eran y que no existían, podían ser representados mediante líneas. Y en una charla que dio en la Royal Institution, el químico alemán Hofmann se le ocurrió hacer un modelo tridimensional. El modelo tridimensional que llevó fue la molécula de metano. El metano, como veis, tenía un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Estos eran los máximos a los que se podía unir el átomo de carbono. Podía dar 4 enlaces. Por aquel entonces se creía que la molécula era plana. También se pudo dar una explicación de la molécula de agua. Teníamos un oxígeno que se une a 2 hidrógenos, porque la máxima unión que puede dar el oxígeno son 2. Y también se pudo dar una explicación para la molécula del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tenemos un carbono con 2 oxígenos. Solo que el carbono se unía mediante 2 uniones, dos enlaces al oxígeno, a un oxígeno y al otro, dando lo que se conocían como enlaces dobles. También existían enlaces triples. Pero no se da explicación de lo que era el enlace. Lógicamente había algunas propiedades que no se podían explicar todavía y algunas propiedades reactivas. Y eso era porque, como he dicho, la molécula se creía que eran planas. Fue en 1870 cuando se introdujo que el carbono en realidad no era plano, sino que adoptaba un tetraedro subuniones. A este modelo de carbono tetraédrico es el que se conoce como modelo de Bantoff y Lebel. Y ahora ya sí se podían explicar las moléculas adecuadamente, su estructura y su reactividad. Aquí tenemos la molécula de etano, formada por 2 átomos de carbono, un enlace sencillo entre medias y cada carbono unido después al átomo de hidrógeno. Siempre se mantiene que el número de enlaces del carbono, 4. Aquí tenemos el eteno, otro gas, que se conoce también como etileno. Tenemos 2 átomos de carbono unidos con doble enlace y después cada uno de ellos unido a 2 átomos de hidrógeno. La suma, 4. Y aquí tenemos el gas etino o acetileno, donde ahí tenemos 2 átomos de carbono unidos cada uno a un átomo de hidrógeno y después entre ellos con un enlace triple. Con lo cual, la suma total, 4. Pero aquí seguimos sin ver en qué consiste un enlace químico, algo tan importante para nosotros. Bueno, pues la explicación viene ya en el siglo XX. Concretamente en 1923, Gilbert Lewis propone que la unión para dar un enlace, cualquiera, por ejemplo, este del carbono con el hidrógeno, se hace por compartición de electrones. El hidrógeno pone en común un electrón, el carbono pone en común otro electrón, se aparean dando el enlace, dando una entidad física. Y esa es la piedra angular que nos explica actualmente el enlace, concretamente el que se conoce como enlace covalente. A partir de aquí,
de esta teoría, la tomamos como base y aplicando la mecánica cuántica, que es actualmente la teoría física que explica el mundo subatómico, tratamos de dar una explicación de las estructuras moleculares. Y aquí, entre otras, surgieron dos teorías que son rivales. Una es la teoría del orbital del enlace de valencia, la propone Linus Pauling. En ella los átomos mantienen su individualidad dentro de las moléculas. Y la unión se hace porque los electrones en los átomos están en orbitales. Y esos orbitales, cuando se acercan los átomos, solapan. Y se comparten los electrones de esa manera. Puede dar explicaciones de las estructuras moleculares y de la reactividad. Hay algunas moléculas que son difíciles de explicar, como por ejemplo las moléculas de oxígeno, y sus ecuaciones son tan complejas que ponerlas en un ordenador para que no haga los cálculos también cuesta algo. La otra teoría es la teoría del orbital molecular propuesta por Mulliken. En ese caso, lo que trata la molécula es como si fuera un átomo con muchos centros. En este caso tendríamos una molécula con 8 centros y los electrones todos alrededor ocupando lo que se llaman orbitales moleculares. Esta teoría no solo se pierde la individualidad de los átomos, sino que también se pierde lo que es el enlace. Esta no necesita enlace químico, no se describe. Con lo cual, esos dos conceptos tan fundamentales y que se ha visto que funciona a la hora de predecir reacciones químicas, esta teoría lo quita. Por eso son rivales. Y esa es la lucha que hay actualmente. No se sabe si el enlace químico existe o no existe y si los átomos dentro de la molécula existen como tales o no. Lo que sí es cierto es que en la teoría de orbitales moleculares es como se trabaja, se hacen los cálculos, pero después tenemos que volver los químicos aplicando otras técnicas y otras teorías para dar una explicación con los modelos a los que nosotros estamos acostumbrados, basados en átomos, en tipos de átomos, en tipos de enlace y movimientos electrónicos. Espero que hayáis disfrutado con un poco de historia de dónde vienen estos conceptos tan básicos para un químico de hoy en día.